Bueno, estamos en este espacio, en esta tarde, donde vamos a disfrutar del estudio de la Torá. El tema que tengo preparado para hoy es acerca de Heshbon Hanefesh, ¿sí? Y la relación que tiene que ver el hábito con los rasgos de carácter, ¿sí? Desde que cuando la persona nace, o sea, el bebé, recibe estímulos cuando está en el vientre materno, ¿sí? Si la madre le da cariño, le habla, le va explicando el mundo, el bebé va a sentir esa conexión de ese amor, va a sentir se va a sentir deseado, ¿sí? Pero cuando la madre no tiene esa afectuosidad hacia el bebé, ¿qué va a sentir? Va a recibir todo eso. Y más adelante, ¿sí? Tenemos el nacimiento, empieza ya ese ser humano a vivir las etapas de la vida y no entiende por qué hay vacíos emocionales. O sea, siempre hay como un vacío, como digamos, existencial, porque hubo ese rechazo desde el vientre materno. Ok, eso es uno de los casos. Súmesele a eso, la persona a medida que va teniendo experiencias significativas en la vida, va guardando en el cerebro todas, como decir, esos fotones o todas esas imágenes, ¿sí? Y cuando tenga un evento parecido, lo va a relacionar. O sea, el cerebro va a traer toda esa información. O sea, el cerebro es como una caja, no sé, una caja como un CPU, donde se guardan recuerdos. Entonces, de ahí, el cerebro tiene mucho potencial. Cuando el ser humano utiliza el cerebro para hacer tecnología, para hacer un desarrollo importante para suplir las necesidades, o sea, se va a ver. Tenemos la ciencia, tenemos la tecnología, todos los avances, ¿sí? Pero cuando el cerebro se utiliza o se están guardando informaciones que el ser humano en sus decisiones que va tomando, ¿sí? No están conforme a la voluntad divina, ya sabemos que eso va a traer pues una catástrofe todo el mundo, va a traer un caos, o la misma persona va haciendo caos de su vida en las decisiones que toma. Entonces, de ahí, ¿qué pasa? En esas experiencias que tenga la persona o todo lo que va guardando, ¿sí? O las reacciones que va teniendo, ella va a crear o digamos va a ir desarrollando comportamientos a la vez que van a ser repetitivos. Es lo que llamaríamos un hábito. ¿Me comprendes? O sea, ¿qué dice Heshbon Hanefesh? O sea, contabilidad del alma. Nos dice, los rasgos de carácter son las expresiones internas, escúcheme muy bien, de la propia alma, ¿sí? O sea, de la propia Neshama. A veces el ser humano o muchas personas se preguntan y dicen, pero yo ¿por qué actúo así? ¿Sí? O sea, yo no quisiera actuar así, yo quisiera tener más control de mi vida, más control en mis pensamientos. Hay personas que se quejan, por ejemplo, de tristezas prolongadas que las lleva a la depresión. Ya lo hemos dicho, eso puede ser por origen, ¿sí? Orgánico, algo que no esté bien, como decir, esos neurotransmisores en el cerebro, hay una descompensación, entonces viene la depresión, pero también puede ser por esos eventos en la niñez o esas carencias afectivas de los padres que no hicieron como esa figura ahí, pues no sé, activa, ¿sí? O a veces se tienen unos padres pasivos o situaciones que vivió la persona donde podríamos decir que hay traumas, ¿sí? De hecho, hace mucho tiempo se grabó un video acerca de los traumas, pueden verlo, buscarlo. Pero lo que vamos a esto es que esos comportamientos se van apegando a la persona. ¿Me comprenden? O sea, la persona que se habitúa, cuando estamos hablando de un hábito, tiene que ver
cuando la persona en su vida cotidiana reacciona o toma en el momento esas decisiones, más que todo, con esa parte del cerebro que es más racional o a veces irracional. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tiene que ver también los estímulos que se tienen externos de los hábitos que tiene una familia. Si el papá y la mamá se tratan las patadas, ¿cómo se van a tratar los hijos? O sea, los hijos que van a entender que todo se tiene que relacionar con un compañero en el colegio con violencia. ¿Sí o no? Ok. Entonces, la persona no se va dando cuenta y va, como decir, incorporando esos rasgos adquiridos. ¿Sí? Entonces, en esos rasgos adquiridos se van arraizando en la neshama, en la persona, en el interno, ¿sí? Y no solamente eso va a tener una relación con su neshama, con su pensamiento, porque como dice el Rebbe Nachman de Breslo, la persona está ahí donde está su pensamiento, ¿ok? Entonces, no solamente está el pensamiento, sino que también va a tocar las emociones. Entonces, de ahí, lo que nos dice Heshbon Hanefesh es que es muy importante el trabajo interno. Sí. O sea, que la persona llegue a un punto de conocerse a sí misma. ¿Sí? Porque por más que le digan a los que están alrededor, mira, tú por qué no cambias, tú cómo eres, es que ese carácter, ¿cierto? Como eres de chismoso, de mentiroso o de enojón, en fin. Pero la persona no ha llegado a un punto de ella hacer un reconocimiento interno de que ella necesita ayuda divina y necesita transformarse, cambiar esos hábitos mal adquiridos por hábitos positivos, ¿sí? Entonces, de ahí, si no se trabaja desde el musar, ¿qué pasa? La persona no vigila aún sus propios pensamientos, nos dicen Heshbon Hanefesh, o sea, la contabilidad del alma. Eso se vuelve muy repetitivo, se compara como unos pajaritos, dice el Talmud, que se posesionan en un arbolito, empiezan a hacer el nido, ponen los huevitos, salen los hijitos y se quedaron ahí, ¿sí o no? Así es lo mismo con el asunto de los pensamientos. Cuando la persona no controla los pensamientos lo pueden llevar a abatirlo o lo pueden llevar a la persona a desarrollar todo su potencial, pero acercarse a Hashem. ¿Me comprende? Pero eso es de acuerdo a los hábitos que ella haga de su vida. Entonces, así como unos hábitos que ella, a través de su comportamiento, ella no se dio cuenta y hoy se enojó, al otro día se molestó, entonces se molestó porque se le perdieron las llaves, se molestó porque el jefe lo regañó, ¿sí? Tuvo una confrontación en la empresa, la esposa le sirvió la comida y no le gustó cómo estaba la comida, entonces el señor, como tenía toda esa carga, todo ese estrés, se desquita con la esposa, la grita y ella dice, ¿pero aquí qué pasó? Si yo que te estaba sirviendo la comida, un ejemplo, ¿sí? Y simplemente porque la persona va haciendo de un hábito, ejemplo, el enojo, ¿sí? Que es un rasgo adquirido, un rasgo de carácter que no es fácil decirlo, no, pues ya lo superé, ya yo, mejor dicho, yo no me enojo, todo una sadequé, todo un sadik, en el caso del varón, es un proceso, ¿sí? Si la persona quiere cambiar sus rasgos de carácter, discúlpenme, aquí yo voy a ver, que estoy agregando, otras personas están ingresando, necesita hacer un tratamiento. Es como cuando usted va donde un médico y el médico le dice, mire, sus exámenes están anormales, ¿sí? Pongámosle, no sé, de la sangre, en fin. O tiene un problema
pues muy serio con estas bajas de, o sea, ya se me olvidó el nombre. O sea, hicieron un hemograma y tiene anemia, ¿cierto? Entonces el médico le dice, usted tiene que alimentarse de esta manera, ¿sí? Tiene que consumir mucho hierro, debe abstenerse, digamos, de estos alimentos, tiene que hacer este tratamiento, aunque no le guste, digamos, el ácido fólico, se lo tiene que tomar, o ya va a necesitar esas inyecciones si está muy avanzado el asunto. Entonces, ¿qué hace el paciente? Dice, bueno, doctor, entonces mucha gente lo que hace es que coge la fórmula, la guardó y se confió y no se hizo ningún tratamiento. Sigue avanzando el asunto, ¿cierto? Él no sabe qué sabe, él piensa, no, pues, o hasta hay gente que dice, Dios me va a sanar y no hace ningún tratamiento. Sí, se confía, sigue en sus hábitos normal, no se cuida, no se toma los medicamentos, llega un momento que, ¡puf!, le dio un patatús, como decimos acá. Lo tienen que hospitalizar porque ya mejor dicho, es una anemia que ya no es aguda, sino que ya es un problema muy serio de salud, ¿cierto? Entonces, así es lo mismo con la cuestión de la Neshama, ¿sí? Los hábitos que nosotros tengamos van a condicionar el que nosotros podamos trabajar esos rasgos de carácter, o sea, los hábitos como que el estudio del Musar. Si yo ya revisé y dije como los exámenes que estamos hablando del médico, le dijo, esos son exámenes de sangre, se le salió normal, ese necesita acercarse a estos valores, ¿sí? Así es lo mismo cuando estamos hablando de Heshbon Hanefesh, que usted diga, realmente soy soberbio, realmente tengo rencor, tengo enojo. ¿Sí me comprende? Porque exploto muy fácil o hay pensamientos, por ejemplo, cuando la persona no perdona, de venganza, ¿sí? O sea, ahí te está haciendo unas alertas y te está diciendo pilas con eso. Entonces ahí es donde dice Heshbon Hanefesh. ¿Qué dijimos ahorita? Esas expresiones internas del alma o de la Neshama que están enraizadas en los propios pensamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre en las emociones el pensamiento va a estar conectado, ¿cierto? Lo que yo percibo con mis 5 sentidos, eso se va a proyectar en la mente. Por eso es que tener mucho cuidado, por ejemplo, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué ven nuestros hijos, qué ven los niños, ¿me comprenden? ¿Por qué? Porque esas imágenes pueden afectar. Por ejemplo, si una persona se pone toda hora a ver, digamos, terror, un ejemplo, y se acuesta a dormir y es una persona nerviosa, eso la va a afectar o no, ¿sí? O sea, no se recomienda ver ese tipo de películas para acostarse, porque ya la persona va a estar como con esa psicosis, con ese pensamiento, las imágenes de lo que vio, y por más que quiera borrar esas imágenes, están ahí. Entonces, supuestamente pasa el tiempo y las imágenes quedaron guardadas en un archivo. Como decía ahorita, viene un estímulo, algo parecido de lo que vio, ¡fu!, ahí mismo el pensamiento. Por eso es que de ahí, a veces inclusive alguien está en un paseo, está feliz y llega un momento que le viene un pensamiento y ya usted lo vio cari triste, aburrido, ya no disfruta el momento, ¿sí o no? Ok, entonces el Rebbe Nachman nos dice, la persona está donde está su pensamiento, ¿sí? Y cuando hay estado de melancolía, más fácil es como un blanco para que la mente sea atacada. Pero cuando la persona se fortalece en Emuná y está constantemente estudiando la Torah, está constantemente estudiando el Musar, ¿sí? Ella está haciendo esa parte de ese tratamiento espiritual de trabajar en sus midot. Entonces, el primer punto es reconocer cuáles los rasgos de carácter que necesitan cambiar. ¿Listo? Ok.
Y el segundo punto, no ignorar a veces los pensamientos que rondan, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasa? A veces la gente dice, sacude la cabeza, piensa otra cosa, ¿cierto? O sea, el cerebro no tiene la capacidad para pensar dos cosas a la vez. Pero a veces los pensamientos son tan fuertes que la persona se metió en ese mundo del pensamiento y no lo sacó. Y son pensamientos negativos que son destructivos, ¿ya? Entonces de ahí dice el Heshbon Hanefesh, ser cuidadoso y vigilar los propios pensamientos. Es conveniente que no se ignore cuidar esos pensamientos, ideas. ¿De dónde viene todo? ¿De dónde viene la materia prima o el alimento de esos malos pensamientos? Lo que ves en el día, lo que escuchaste, ¿sí? Y si tus hábitos son ver cosas negativas, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Eso como que va a ser parte de ti y ya se volverá un hábito. Ejemplo, viene el pensamiento en alguien que dejó hace mucho rato, digamos, las drogas, cigarrillo, en fin, ¿sí o no? Entonces está el periodo de la abstinencia, viene el pensamiento, la tentación, y la persona se suma en el pensamiento y dice, pues bueno, yo no me estoy fumando el cigarrillo, y lo contempla, y lo cuida, y lo deja ahí, y lo va procesando, ¿sí o no? Llega un punto que la persona ve a otros, digamos, que están fumando, y va a ser capaz de tomar la decisión. Ya no va a ser capaz de controlarse, ¿sí? Porque ya se habituó a tener esos pensamientos, no los rechazó, no los trabajó, entonces viene el engaño. Pero tú te puedes hacer con amigos que fumen, tú tienes mucha fuerza de voluntad, ¿ya? Y eso aplica para todas las cosas. Por eso hay una frase muy importante que dice el Mishle, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque es la fuente de la vida, ¿sí? Lo que tú tengas en tus pensamientos, recordemos, va a haber esa relación con los sentimientos. Lo vamos a representar con el corazón. Entonces, está el pensamiento, ¿sí? Y viene también, va a tocar tus emociones. Y esas emociones también van a hacer que la persona o se aflija o si yo cambio esos hábitos, aquí es donde viene la parte de la rectificación y es, así como yo hice hábitos que me llevaron a la parte negativa, voy a empezar a implementar en mi vida hábitos o a fomentarlos, perdón, que me lleven a cosas positivas. Si uno hiciera una encuesta aquí, a veces son más los pensamientos negativos que los positivos. Si usted habla con cualquier persona de afuera, un ciudadano común, usted le dice, si hiciéramos una encuesta, venga, cuénteme, usted en el día, ¿cuántas veces usted piensa negativo? ¿Sí o no? Le va a decir, no, pues imagínese todo el tiempo, porque la gente, el lenguaje que utiliza, ¿de dónde viene? De lo que piensa. No, cuando se va a acabar, el mundo se va a acabar, ¿sí? Este mundo está llevado, mejor dicho, es un caos. Hay gente que piensa totalmente, que dicen, y me van a echar del trabajo, y lo van a echar del trabajo, y lo echan, porque trae ese pensamiento. ¿Me comprenden? La gente que tiene temor, dice yo, lo que temía, eso me sobrevino. Entonces, trae como esa cosa negativa. En cambio, el que es positivo tenemos en la historia, ¿sí? De cuando se enviaron los espías a mirar la tierra de Canaán, ¿qué pasó? La gente se contagió del miedo de todas las palabras que decían todos. En cambio, Caleb y Josué, tuvo otro pensamiento diferente, no, mejor dicho. O sea, nosotros vamos a ser victoriosos, vamos a tomarlos como si fuera el pan, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Los vamos a adorar como pan, acuérdese. ¿Sí? ¿Qué dijo Hashem? Les voy a entregar la tierra.
Pero los que tuvieron esos pensamientos que era imposible, que no se podía, no van a ingresar. ¿Ya? Tenemos una evidencia de lo que nos dice la Torá. Entonces, toda la rectificación va a ser como en que usted empiece a implementar hábitos que tengan que ver con el rasgo de carácter que a usted tiene esa deficiencia, esa dificultad, como que, por ejemplo, ya lo hemos dicho varias veces, si usted es muy enojón, muy peleón o muy peleona, ¿cierto? Ese libro, por ejemplo, Controle su enojo, te habla acerca de cómo trabajar esos hábitos. Si usted se ha dado cuenta que su debilidad son las mentiras, usted tiene que buscar, por ejemplo, la Torá cuando te está diciendo acerca de las consecuencias del mentiroso. ¿Sí me comprenden? O sea, usted va a empezar de alguna manera a concientizarse de que usted cada vez que va a decir, digamos, una mentira o que va a incurrir en el ojo, cuente hasta 10, tengo que escuchar por más que me moleste. O sea, empieza a incorporar y a aplicar y a vivir ¿qué? Otros hábitos. Poco a poco, esos hábitos se van a ir desplazando. Por ejemplo, ¿sí? Es como lo que maneja, por ejemplo, el grupo de Alcohólicos Anónimos. Por el día de hoy no voy a tomar, un ejemplo, ¿cierto? Vivió ese día, para él fue un reto, lo superó, ¿sí? Viene la otra parte, es un libro que se llama Los 12 Pasos y aparece, por ejemplo, los amigos que te pueden inducir, que te pueden llamar a que bebas, a beber todo eso, alcoholizarte, es mejor que no salgas con ellos. O sea, tiene como una lectura de cada día qué es lo que va a hacer. Ya. Está, y él lo aplica o ella lo aplica, va a ser que está formando un hábito. Poco a poco la persona cuando menos pensó, wow, ya no quiero beber, ¿sí? Ya no me hacen falta esos amigos porque ya tengo otros amigos, porque ya estoy en otro contexto, ¿sí? Entonces, para todo se aplica esa parte de Heshbon Hanefesh, ¿sí? Y el otro es necesario, cuando estamos hablando de vigilar el pensamiento, el hombre puede vigilar el proceso de la formación de su pensamiento, incluso desde dentro de las más profundas zonas de su corazón, sopesando cada pensamiento e imagen desde el momento en que entra a su conciencia, ¿sí? Así discernir cómo los pensamientos siguen a los rasgos de carácter y los deseos, porque está el pensamiento, se procesó la imagen, se procesó toda la película, como les explicaba hace unos días, si recuerdan. Entonces, toca las emociones, viene también ya el deseo, ¿sí? Así es como entra la parte de lo que nosotros llamamos la tentación de pecar, de transgredir. Te ponen toda la película, ¿sí? Por un día, si vas a trabajar, no pasa. Por un Shabbat de toda tu vida, si vas a trabajar, no pasa nada, ¿cierto? Pero no te muestran las consecuencias, te muestran lo chévere. Entonces vamos a la misma situación, todos enfrentamos, estamos como en un jardín del Edén, ¿sí? Mira, no es, pongámosle esa manzana tan rica, no sé, o el dátil, la fruta que haya sido, te lo pinta como, ataca tu debilidad. Si te enojas, es que tú tienes derecho a defenderte, ¿sí? Y te ponen el pensamiento de minimizar a la persona. Cuando estamos hablando del honor, está muy ligado al kabod. En hebreo, honor es kabod. Si yo quiero trabajar en mí el rasgo del enojo, dice que el honor de tu prójimo sea como el tuyo propio. Cuando yo le estoy dando cabo de esa persona, yo la voy a respetar. Explico, ¿sí? Si, por ejemplo, a usted
si le aparece alguien importante, que usted por más molesto que esté, usted no le va a hablar, digamos, a su jefe, alguien que usted respete mucho, usted se le va a sulfurar, ¿cierto que no? Usted mismo va a bajar la guardia. Alguien que le represente a usted autoridad, usted inmediatamente baja, como decimos, los humos ahí, ¿sí o no? Porque todo está en el pensamiento. Estás relacionando el cabot que te inspira a esa persona. Pero cuando hay petulancia, hay arrogancia, hay soberbia, en ese momento no estás considerando a ese prójimo, al otro, no le estás dando el respeto, no lo estás relacionando con cabot de honor. ¿Ya entendieron esa parte? Entonces, cada vez que viene, que usted va a pelear con alguien, ¿sí o no? Usted tiene que en su mente trabajar y decir, esa persona vale igual que yo no soy más que ella, es creación de Dios, ¿sí? Tiene que ser Elohim, a imagen y semejanza. Está equivocada, ¿sí? Pero yo me voy a controlar. O yo le voy a expresar cuáles son mis puntos de vista sin maltratar ni humillar. ¿Me comprenden? Ok, entonces, por eso es tan importante que cuidar el pensamiento. ¿Para qué? Para que también no afecten las emociones. Listo. Tenemos. Así disciernes cómo los pensamientos siguen a los rasgos de carácter y los deseos. Así puede, con la ayuda de Hashem, tener éxito en seguir toda la disciplina del Musar. ¿Sí? Entonces, es supremamente importante estudiar el Musar. Estudiar libros que tenga que ver con la ética, con el crecimiento, con la rectificación de las cualidades, que en hebreo es midot, ¿sí? De usted mirar, como ya dije al principio de este shur, uy, no, la verdad, la impaciencia, ¿cierto? Busque todo lo que tenga que ver con la paciencia y las estrategias para que usted pueda, al fin y al cabo, cada día, un paso más, ir doblegando ese hábito que se volvió en usted, de que usted se volvió impaciente para todo, ¿sí? O se volvió una persona impuntual, por ejemplo. Entonces, el que es impuntual, ¿qué significa? Tiene que hacer las cosas más con tiempo, ¿sí? Porque a veces es la idea de decir, bueno, no importa, faltando 5 minutos y tiene que atravesar la ciudad y empieza como que no sé, que se va a teletransportar y que va con un helicóptero y empieza a rezar, Hashem, por favor, que llegue a la cita. Y no salió con tiempo, ¿sí? O sea, el judaísmo nos enseña a nosotros también la parte de la sensatez. Las estrategias que usted va a usar, como ellos son muy impacientes, son muy impuntuales, no, tengo que salir 2 horas de acá con tiempo, ¿sí? Porque si no, ya va a estar tensionada, entonces ya eso le va a llevar a usted a que ya se va a molestar usted con usted misma, llega a la cita tarde, entonces la señora, no sé, la secretaria, el médico le dice, vea señora, en ese momento ya no la podemos atender, usted la quiere comer viva, como decimos acá, ¿cierto? Es una manera metafórica, ¿sí? Y la señora no tiene la culpa, ¿quién tuvo la culpa? Usted, ¿sí? Pero ¿por qué viene eso? Porque es un hábito que usted permitió, ¿sí? Y hay gente que se enorgullece. Ah, es que los fulanitos, los de tal apellido, tal familia son muy impuntuales. Es que en mi casa todos son muy impuntuales. Pero piense las consecuencias de todo lo que le puede traer. Porque si no es puntual, eso puede hacer que usted pierda su trabajo, ¿sí? La gente que procrastina mucho, pierde el tiempo en cosas y uno dice, pero ¿qué está haciendo? ¿Cierto? Y pierde el tiempo y pospone, y pospone, y pospone. O sea, si usted es una persona que siempre está posponiendo, piense, esto amerita que yo lo atienda, porque si yo no atiendo cosas de mi salud, eso puede avanzar, ¿sí o no? Yo tengo que hacerlo. Por más que el cuerpo no quiera moverse, no quiera tomar la decisión, decir, no, pero
yo tengo que realmente por mí misma. Entonces, por eso de aquí ya terminamos, dice el Pirkei Avot, si yo no soy para mí, ¿quién lo hará para mí? ¿Sí? Por más que los que estén alrededor le digan, mira, tú necesitas cambiar, tú necesitas transformarte, cuando la persona a veces puede hasta perder amigos, puede perder una familia, puede perder una pareja, por ese tipo de cosas, por procrastinar, porque no trabaja, por pereza. Y es algo que se ve que es inofensivo, no le estoy haciendo daño a nadie, pero se está haciendo daño a sí mismo, ¿sí? Entonces, de ahí, Hezbollah Nefesh nos dice mucho sobre el trabajo interior. Cuando usted va trabajando, haciendo ese trabajo interior, se va corrigiendo muchos aspectos de su vida, porque si usted no mejora o no cambia sus hábitos, ¿qué va a pasar? Todo vino de dónde? Del pensamiento, de las decisiones que tomó. Ya, son hábitos que se quedaron ahí. Usted no los corrige, ¿sí? Entonces, a la hora de usted hacer teshuva es más difícil, porque son rasgos que están internos, ¿me comprende? Como que ya son parte de su naturaleza. Dice, pero es que yo ya he hecho teshuva en eso, ya corregí Shabbat, ya corregí Kashrut, ya corregí, por ejemplo, esa parte de los misbot, pero es que y usted mismo se engaña, no, es que el carácter yo no puedo, ¿sí? La envidia como la trabajo, por eso vamos a este punto, es trabajar, es Hezbollah Nefesh, y también es muy importante todo lo que tiene que ver buscar las estrategias para incorporar esos nuevos hábitos positivos para que sus midot sean rectificados. Listo. Baruch Leolán.